¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. El país está hoy en medio de la indignación por el anuncio del ELN de mantener secuestrados a los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los policías Franque Hoyos y Jordi Fabián Pérez, que están en su poder desde hace un año. Sus familiares hicieron un nuevo llamado al gobierno, a la vez que crecen las voces de indignación y rechazo en varios sectores del país. Hechos como este no pueden seguir ocurriendo en un país que por años ha soportado la infamia del secuestro y que vivió una dolorosa experiencia con decenas de personas secuestradas por las desaparecidas FARC en lugares parecidos a campos de concentración. Comenzamos con la historia de los funcionarios de la Fiscalía. Fui retenido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el día 8 de mayo del 2025, saliendo del municipio de Fortul, Arauca. Quiero enviarle un saludo a mi familia, a mi esposa, que se apoye de Benigno para que mi hijo pueda continuar con sus estudios. Ellos son Antonio Pacheco y Rodrigo López, dos funcionarios de la Fiscalía a quienes la vida les cambió desde hace un año por cuenta del flagelo del secuestro. Sus voces llegan a cuentagotas, a través de pruebas de supervivencia que más que tranquilizar, desgarran, porque cada palabra confirma que siguen vivos, pero encarcelados en la selva. Hay despedidas que solo se entienden en el tiempo. Eso le pasó a Yariel, esposa de Rodrigo, que relata como si fuera hoy ese día al que su fe se aferra. Mi esposo me da un beso y me dice: mi amor, cuídate mucho, te amo. Estamos hablando en el trayecto bueno, pues en eso de las 7:15 él me vuelve a llamar y pues me dice que va bien, que todo está bien. Pero ya a las 11:57 me hace una llamada que yo lo noté muy preocupado. Demasiado preocupado, yo en la cara, yo lo miré con ganas de llorar. Para Yariel, todos estos meses son de dolor e incertidumbre, porque ha sido caminar con su hija alejada del hombre que ama con todo su ser. Una hija que intenta entender lo inexplicable, que cuenta los días como si contara ausencias. Mami, esta gente sí es mala, porque le hacen eso a mi papá que es tan bueno, que ayuda a las personas. 4 años, mamá, es mucho. Demasiado. Son 4 años. ¿Qué vamos a hacer nosotras? No debería estarle pasando esto a mi papá. Yo no tuve palabras para responderle. Yo lo único que le dije fue: mami, toca tener paciencia. Pero ella me dice: mami, yo tengo 13 años. Cuando mi papá salga, o sea, yo tendría casi 19 años. Ni siquiera va a estar para mi graduación. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que ella me hace. Quiero darle un fuerte abrazo a mi esposa, que la amo y que sé el gran trabajo que está haciendo ante la Fiscalía General de la Nación y que siga luchando por nuestra pronta liberación. La historia es similar con Jesús Antonio Pacheco. Su hija cuenta la angustia de sentirle lejos. Tengo un hermano de 6 años que está esperando por él, que espera todos los días que lo recoja de su escuela, que espera a su superhéroe. El sufrimiento para Angélica ha sido por partida doble. Hace un año vive sin su papá y hace 3 meses falleció su tío, el hermano de Antonio. Hay 3 hijos, una esposa, una hermana, e inclusive mi tío, que falleció dentro de este año que mi papá ha estado secuestrado y él no lo sabe. Estos testimonios reflejan las consecuencias del secuestro, un delito que ningún colombiano y sus familias debería vivir. También hablamos con las familias de los uniformados de la policía que fueron secuestrados por el ELN a mediados de julio de 2025, mientras se dirigían por la carretera entre Tame y la ciudad de Arauca. En julio de 2025, los dos uniformados de la policía, Franklin Hoyos y Jordi Fabián Pérez, con casi 20 años en la institución, tenían la misión de llegar a Arauca para cumplir una misión investigativa ordenada por sus superiores desde Bogotá, según lo contó la mamá de Franklin Hoyos. Él me llamó el 19 y me dijo a las 8 de la mañana que él lo habían trasladado a Arauca, y yo lo único que yo le dije era que si él había comprado el tiquete para irse para Arauca. Él me dijo: no, mami, a mí me enviaron por carretera porque tenemos que llevar, tengo que ir con un compañero y nos envían por carretera llevando una camioneta. ¿Qué pensó usted en ese momento cuando él le dijo eso?
yo enseguida le dije, mi amor, no confío que te vayas por carretera porque yo sé que eso es una zona de alto riesgo para ellos. En lo que usted tiene de conocimiento, ¿era normal o es normal que se movilicen los uniformados en carretera, especialmente investigadores? No, no es normal porque todos saben que es una zona muy peligrosa para que ellos se vayan por carretera, pero fue un error que cometieron enviándolo por carretera. Reveló que hace 5 minutos se abrió para ella y su familia una ventana de esperanza. Y los congresistas me prometieron que la semana entrante iban a hacer una comisión para ir a Arauca, acompañado por Vera, por el alto comisionado, a la zona de Arauca para poder hablar para la pronta liberación de ellos. ¿Usted confía que eso va a salir? Está muy preocupada por la salud de su hijo. Uno como mamá siempre piensa, y yo siempre le digo a mis otros hijos que mi hijo no está bien. Por su parte, el papá de Jordan, el otro uniformado secuestrado, dijo que su hijo tampoco está bien físicamente y en cada prueba ha pedido solo una cosa, que lo liberen. Siempre suplican y suplican y mi hijo desde el primer día pidió clemencia a todos los colombianos, como pues se puede ser, dijo, Colombia, no nos abandonen, no nos dejen solos. Y realmente nada ha sucedido. Han hablado mucho, pero no se ha podido concretar nada, como ustedes mismos, como es testigo todo Colombia. También envió un mensaje a su hijo. Que tenga mucha fortaleza, mucha resistencia, mucha paciencia, que tenga fe y esperanza, que con el poder de Dios muy pronto va a terminar esto. Don Humberto en los últimos minutos recibió una llamada del ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien le garantizó que la seguridad de su hijo estará como prioridad y que no se realizará por el momento ninguna acción que los ponga en riesgo. Por su parte, el gobierno nacional dio explicaciones sobre por qué estos 4 funcionarios no han sido liberados tras un año de diálogos con el ELN. Organismos de derechos humanos también se pronunciaron. Estefany Valencia, ¿qué dicen? Lucía, buenas tardes. Muy importante decir antes que nada que en este momento hay 266 personas cautivas, entre civiles y militares y policías también. Organismos y organizaciones de derechos humanos han dicho que tras este anuncio de extender el cautiverio de 4 de ellos, no solamente es un asunto jurídico, sino también humanitario. Las condiciones y las prácticas degradantes a las que estas personas están siendo sometidas. Fuentes aseguran que dentro de las exigencias que hace el ELN está el dejar en libertad a los presos de ese grupo armado ilegal a cambio de la libertad de los funcionarios, pero también sacar a la fuerza pública de algunos territorios. El gobierno nacional por eso dio explicaciones sobre todas las críticas que ha recibido sobre una gestión fallida para darles libertad y aseguran que la tarea no ha sido nada fácil. No, digamos que el asunto no es tan sencillo como algunas personas pues pretendieran. Entendemos la preocupación, pues tener personas privadas de la libertad es algo muy complejo, pero el gobierno nacional en ningún momento se ha detenido tanto en la búsqueda como en los diálogos para la liberación de estas personas. ¿Por qué es tan complejo? Por muchas razones. Lo primero es porque en la zona donde posiblemente estén estas personas es limítrofe. 2, porque una extracción como se plantearía no es tan sencillo en términos de garantizar la seguridad de las personas. El representante de la ONU para los Derechos Humanos explicó las consecuencias que para el ELN trae infringir el derecho internacional humanitario pactado en los convenios de Ginebra al insistir con el secuestro, y la defensora del pueblo por su parte ha hecho un llamado al gobierno nacional. Les llamó la atención porque dice que a las víctimas les ha faltado apoyo y acompañamiento. El hecho de que, digamos, hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad, y seguimos pidiendo la libertad inmediata, incondicionada, porque están poniendo unas condiciones para poder habilitar la libertad de estas personas. Pero también un llamado al gobierno nacional, porque hemos solicitado al gobierno una atención directa a las familias, poder fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de estas personas. Las familias
se han sentido solas, han acudido, pues hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del gobierno nacional. Debemos recordar que esos son actos ilegales, y aunque sean grupos armados no estatales, tienen obligaciones legales bajo la ley internacional y no tienen el derecho a imponer condiciones, no tienen la autoridad de imponer penas arbitrarias. Eso simplemente va a volver más grave sus crímenes. Entonces, mucho mejor que ellos liberen en inmediato todos los funcionarios de la policía y fiscalía, inmediato, sano y salvo. El comandante de las fuerzas militares dijo que este es un acto de terrorismo y de barbarie, que lo único que busca es cambiar la naturaleza criminal del secuestro. Dijo que las operaciones militares para lograr la liberación de los secuestrados se mantienen. Estefany, gracias. Y la región del Catatumbo, en norte de Santander, es la zona más afectada por el secuestro. Este año se han reportado 17 casos. En las últimas horas, una profesora que estaba en poder del ELN desde octubre del año pasado fue liberada. Tras más de 6 meses en poder del ELN, Brenda Felicita Carrascal Carvajalino, de 28 años, recuperó su libertad en la zona rural de Teorama, en el Catatumbo. La mujer había sido secuestrada el pasado 18 de octubre del 2025. En medio de las tensiones que se están viviendo en el Catatumbo, el ELN ha dado la liberación a la Iglesia Católica, a la ONU y a la Defensoría del Pueblo de Brenda, que estaba secuestrada desde el año pasado, y la han entregado hoy hacia los lados del municipio de Teorama. Por otro lado, el Gaula Militar reporta la liberación de 2 personas en 2 hechos aislados, uno cerca de la frontera con Venezuela y el segundo caso en la vía que comunica hacia Bucaramanga. Se lograron desplegar 2 operaciones militares, con las que se logró presionar a los secuestradores obligándolos a dejar en libertad a sus víctimas. En el municipio de Villa del Rosario, la presión ejercida por nuestros soldados logró la liberación de un ciudadano de nacionalidad peruana. En una segunda acción militar, en el municipio de Urania, con la oportuna información recibida del secuestro de un ciudadano y la reacción de nuestro Ejército Nacional, fue dejado en libertad. En una sola semana en el Catatumbo se reportaron 6 secuestros, según el consejero de Paz. El flagelo sigue en crecimiento, según lo denuncian los defensores de derechos humanos. En la provincia de Ocaña se ha venido presentando un sinnúmero de secuestros con fines extorsivos, lo que agrava la crisis humanitaria en la región del Catatumbo. En lo que va corrido del año, 17 personas han sido secuestradas en la región. Entre los secuestrados están José Said Pérez, un adulto mayor de 75 años, cuando se movilizaba entre Ocaña y Aguachica, y los hermanos Nadine y John Ortiz, el pasado 22 de abril en Ocaña. ¿Cuál es su mensaje de solidaridad con las familias de las personas que están secuestradas en el país? Los leemos en @noticiascaracol.